Vamos a tomar contacto con Luis Cámara, que es médico asesor, que asesora a la Presidencia de la Nación para que evaluemos entre todos cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta. ¿Qué es lo que en estos momentos se está teniendo en cuenta en la reunión? Doctor, lo saluda Luciana Rubinska, estoy con Adrián Salonia. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Me gustaría una primera apreciación de los números, de los datos de la última semana en el AMBA. Bueno, los datos de la última semana en el AMBA han aumentado el número de contagios. Para mí, desde proyecciones internacionales, son números, digamos, a mí particularmente no me asustan esos números. Lo que sí preocupa es la tasa de ocupación de camas y sí preocupa que estamos en simultaneidad con el invierno. Si no, no hubiese habido mayor conflicto. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, tanto en controlar el coronavirus como también las otras enfermedades virales que, aunque en menos cantidad, están circulando en este momento y provocan mayor tasa de internación. Yo creo que acá el determinante más que nada es lo que está planteando provincia, por así decirlo, Ministerio de Provincia, en función de no tener a lo mejor capacidad operativa en algunos días, a partir de la tercera semana y cuarta semana de julio y de agosto. Pero yo no creo, digo sinceramente, que estemos ante un lío y es colapso, porque colapso habría que definir. Por ejemplo, si de repente un paciente lleva una guardia y está un día porque no consigue cama, uno podría decir que colapsó el sistema. No es lo mismo que decir hay 1000 pacientes que están esperando lugar y no se pueden atender. ¿Entienden el término? A veces el término de repente hay que ponerle número. O sea, doctor, por la apreciación que usted hace, no debiera volverse a la fase 1. Claro. A mí no me gusta, en lo personal, creo que a nadie le gustaría volver a la fase 1, por eso insisto permanentemente que hayamos un máximo cuidado nosotros y que hagan la mayor cantidad de controles para disminuir el movimiento de gente. Y al mismo tiempo, presumo también que tenemos que tener cuidado que lo que sería, digamos, todo este territorio de esta megalópolis no termine dando virus al resto de las provincias, que debe ser un temor también que tienen las provincias, porque se han armado algunos focos de gente que ha venido a Buenos Aires y no contó, no viajó. Por lo tanto, también si pueden, todas esas personas que han venido a Buenos Aires y que regresan a sus provincias, que cuenten, que no oculten nada, el menor síntoma, que consulten, para que no se armen brotes en muchas provincias que afortunadamente están muy bien. Aún en la propia provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano, el resto está muy bien. Vamos a saludar a Luis Olsevicki, que él es especialista en informática. Santiago, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? A ver, Santiago, ¿cómo uno analiza las curvas o los gráficos? Me refiero a los especialistas. A ver, ¿las curvas solo se explican por cómo un país mantuvo más o menos guardada a su sociedad o hay otros indicadores? Hay un montón de indicadores. Yo entiendo que las curvas de movilidad son muy interesantes para ver cómo se cumplen las medidas de contención, porque en la mayoría de los países a eso se apuntó, a reducir la movilidad de las personas. Y se observa una correlación de las curvas de contagios con las curvas de movilidad en diferentes lugares del mundo. En general, las medidas restrictivas se asocian con mesetas en las curvas de contagio y las medidas de apertura en muchos lugares se asociaron a rebrotes o a disparadas muy fuertes de la curva de contagio. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque este fin de semana se habló sobre lo que pasó en Nueva York. El gobernador Cuomo no podía entender cómo el 66% de los nuevos contagios provenía de personas que habían hecho una cuarentena muy estricta. Sí, es muy interesante. Leí la noticia y por eso es interesante ver las curvas de movilidad, además de las medidas que toman los gobiernos. Porque no es lo mismo que el gobierno no te deje salir a que uno no salga. Entonces, las curvas de movilidad demuestran la tendencia de la población a circular, que puede ser diferente a lo que el gobierno exige en términos de confinamiento. ¿Y qué evaluás de Buenos Aires, del AMBA en realidad, Santiago? ¿Qué evaluás de los números que se están viendo ahora, de la curva que se está evaluando ahora? Bueno, en el AMBA vemos un crecimiento de los casos que entiendo que es exponencial porque con R1.1, como dice Quirós, generalmente eso implica que todos los días hay más casos que el anterior, 1.1 casos que el día anterior, simplificándolo, y eso es un crecimiento exponencial, un crecimiento tal vez con exponencial de comportamiento lento, pero exponencial. En paralelo, la situación de los índices de positividad para mí es muy preocupante porque indica que nos estamos perdiendo muchos casos.
entonces no podemos tomar real dimensión de la magnitud del contagio. Y al analizar las curvas de movilidad, lo que vemos es que cada vez se cumplen menos las medidas de confinamiento, porque cada vez aumenta más la movilidad, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Luis, el acierto del gobierno está del gobierno nacional, está en el plan de detectar, ¿no? Este programa que detecta, testea y cuida a la persona que tenga COVID-19. Sí, porque ocurrió un fenómeno que era mínimamente previsible, pero fue tal vez probablemente de mayor envergadura, pese a que se hicieron muchísima propaganda, llamados telefónicos, consulta tal número de teléfono, si tiene síntomas, ustedes por televisión lo decía todo el mundo, un grupo de la población que no consultó por X motivo, básicamente porque tenían muy pocos síntomas, no sentían nada, entonces había que ir a buscarlos, y eso fueron generando algunos focos dentro de la ciudad, primero empezó con los barrios populares y después en otros focos de la ciudad. Entonces ahí me parece que ha sido muy útil el plan de detectar, y también en el conurbano. Usted me dice, podía haber pasado esto a lo mejor una semana antes, y sí, pero bueno, el comportamiento del virus en cada continente es diferente, Entonces, algunas cosas que nosotros vio la Organización Mundial de la Salud, fíjese que el primer criterio diagnóstico era 38 grados, ¿se acuerdan? Sí, claro, y ahora el último que acabamos de hacer nosotros, entre comillas los asesores, dijimos que si estoy en un barrio que está contaminado, ya no necesito tener fiebre. Entonces, esa cosa que la enfermedad, aunque es parecida, en cada continente va mutando, hace que a veces los cambios no tengan la celeridad suficiente, porque estamos construyendo una nueva manera de ver la enfermedad. Y esa enfermedad se puso en América, manifiesta en forma muy marcada las alteraciones sociosanitarias, que la verdad, la Argentina teniendo francas dificultades al lado de otros países, nosotros estamos bárbaros. Si no fuese por el circuito acá capitalino, digamos, estoy hablando de toda la ciudad, el interior está muy bien, 29 millones de personas están muy bien. Y tenemos, teniendo en cuenta nuestra realidad, en este momento 1000 fallecidos, la verdad que suena horrible cada uno que fallece, eso no cabe duda, pero estamos bárbaros. Comparemos, una cosa que yo me había olvidado, en el 2014 en las Olimpiadas de Londres, ellos pusieron en el acto inaugural, mostraron su servicio de salud como uno de sus máximos logros, ¿queda claro? Sí. Hoy el Reino Unido tiene 62.000 muertos de más, o sea, nosotros venimos bárbaros, no sé si dentro del problema, tratemos de entenderlo, veamos también de ese aspecto. Sí. Canadá, ustedes hablan con cualquier sanitarista y le va a decir que el sistema de salud de Canadá es impecable, porque además es universal. Holanda es universal, Bélgica es universal, de primer nivel. Yo leo bibliografías que vienen de ellos y han tenido cifras de fallecidos increíbles. Sí. Acá tenemos que aguantar, digamos, mes y medio por delante, que fue, digamos, que se nos mezcló el invierno. El invierno fue un factor confundidor. Si sacásemos el invierno, las camas de COVID van a sobrar, no va a haber problema. Pero el factor invierno, con los otros virus, más las descompensaciones que ocurren de otras enfermedades, termina generando que en algún momento, digamos, se pueda derramar la leche, que es lo que asusta a la gente de la provincia, ¿no? Por algo, Argentina es elogiada a nivel internacional y una vez más por parte de periodistas y de análisis políticos que se hacen en los Estados Unidos como uno de los países que mejor ha sobrellevado y está sobrellevando la pandemia, que ha sido lógicamente a nivel internacional. Y también cuando uno lee las proyecciones que hacen, por ejemplo, la Universidad de Washington, habla en la proyección que en la Argentina para agosto de este año los fallecidos van a oscilar en 2.500, que es un número, por supuesto, muy doloroso porque hablamos de personas, pero en comparación con las proyecciones de Brasil, de Chile y de otros países de Latinoamérica, la Argentina es elogiada desde ese punto. Le quiero preguntar... Luciana, ¿me das un segundito? Perdóname, porque acaba de decir algo muy importante, que te animaste a decir un número que hasta ahora nadie se animó a decirlo. Yo soy colaborador investigador, no de la Universidad de Washington, de ese programa al cual tú estás leyendo, que lo dirige un tal Christopher Murray, que se llama Carga Global de Enfermedad. Es un genio, eso tiene que ser un premio Nobel, es un genio. Yo lo sigo, soy un colaborador, uno de 6.000 que hay, por la duda. Acaban de sacar ellos un trabajo, que las condiciones básicas de protección para el virus, que sería la higiene,
2.500 millones de personas del mundo no las pueden cumplir. Acaban de publicar ese trabajo. ¿Para qué voy a hacer el problema? Y si eso lo tenemos que extrapolar a Argentina, ¿qué cantidad de gente hay? No tiene condiciones sociosanitarias, que es el lavado de manos, sobre todo sistema cloacal. Y eso tenemos un número muy grande. La verdad que, te lo digo sinceramente, el precio que se está pagando en función de las condiciones de cómo estaba el país es bajísimo, es bajísimo. Es buena la aclaración. Quiero retomar un concepto con Santiago, que también está escuchando atentamente cuando hablaba de la preocupación por la positividad que hay en la Argentina, por esta curva exponencial. ¿Vos considerás, Santiago, que sí hay que regresar a la fase 1 en el AMBA? Políticamente no sé cuál es la decisión, sí hay que frenar los contagios porque por más de que hoy tengamos el 50% de las camas de terapia ocupadas en la capital, pasamos de 100 a 170 en 10 días. Entonces, las camas que quedan libres, no sé si es el mejor indicador, sino lo que hay que ver es la tasa a la cual se están llenando esas camas. Y es muy preocupante, sobre todo porque no es un número infinito la cantidad de camas, es un número bastante limitado. Ahora, se lo comento a los dos. Cuando uno habla de pico de contagios, genera mucho temor por lo que pasó en Europa, que el pico fue realmente muy fuerte. Entonces uno se atemoriza cuando habla de pico. ¿Cuándo llegará el pico de contagios en la Argentina? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuando los casos comiencen a bajar? A ver, Santiago. Sí, el pico es un fenómeno que se ve retrospectivamente cuando tuviste una etapa de muchos contagios y después una etapa de pocos contagios. El pico tampoco es un fenómeno único. No hay un pico. Ocurre un pico cada vez que se observa ese comportamiento. En Irán están viendo un segundo pico, en muchos estados de Estados Unidos tuvieron un pico y parecen estar subiendo hacia otro. Entonces, tener un pico no te garantiza no volverlo a tener, y ni tenerlo te asegura, o sea, ni evitarlo te asegura nada a futuro. Simplemente es un análisis de lo que pasó. Luis. Sí, lamentablemente al amigo no lo pude escuchar, porque lo escuché otra vez y más o menos sé lo que dice, pero no lo pude escuchar. Así preguntaba que Adrián, en relación al pico, que se analiza retrospectivamente, eso sí, una vez sabido. que estemos 4, 5, 6 días que uno ve que desciende de forma significativa, dice, bueno, ahí llegamos. Yo creo que a nosotros nos va a pasar, como también en varios lugares de América, que a lo mejor no va a ser de mucha cantidad de contagios por día, pero sí puede ser sostenida en el tiempo. Entonces, implicará a lo mejor en 10, 15 días hacer como una especie de reingeniería de